Buenas noches a todos. Ofrecemos esta Santa Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de Dionisio Ramírez Reséndiz, Josefina Cervantes, que traen sus cenizas, Leonardo Cárdenas Pérez, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Pedimos también por la salud de todos los enfermos, de manera especial los que se han visto afectados a causa de esta pandemia. Pedimos también por todo el personal médico que hace frente a esta pandemia, por nuestros familiares y amigos que en medio de la pandemia salen a laborar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que, a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios y dice: De la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso.
y tú dominarás al enemigo. Es tuyo el señorío. El día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echaría a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Para el pueblo de Israel, la figura del sacerdote, del sumo sacerdote, era muy importante. ¿Por qué? Porque representaba toda la cuestión celebrativa del pueblo, porque les recordaba esa elección que Dios hace, en este caso por Aarón, y después esta elección que hace por toda la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Para el pueblo era muy importante eso, tanto el sacrificio, porque recordemos que ahí se centraba toda la religiosidad del pueblo de Israel, y también porque la figura del sumo sacerdote era esa figura de mediador entre Dios y los hombres. Por eso era importante para las primeras comunidades cristianas entender a Jesús como sumo sacerdote. Para las primeras comunidades cristianas, venidas muchas de ellas del judaísmo, decían: muy bien, Jesús murió por nosotros, pero ¿qué pasa con los sacrificios? ¿Qué pasa con los sacrificios que hacemos en el templo? Y entonces viene esta respuesta: Jesús
como sumo y eterno sacerdote. La carta a los Hebreos trata de dar a entender el papel de Jesús como ese mediador, como ese sumo sacerdote. Dice incluso relatando pues la función sacerdotal: todo sumo sacerdote es un hombre escogido de entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esa era la función sacerdotal. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los propios. Y eso era lo que hacían los sumos sacerdotes. Primero ofrecían un sacrificio para el perdón de sus pecados, y entonces, limpios ya ellos de pecado, ahora ofrecían el sacrificio por los pecados del pueblo. Nadie puede apropiarse ese honor sino aquel que es llamado por Dios. Y entonces ahora viene lo más interesante. De igual manera como Aarón, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es decir, Dios. Precisamente por eso dice: en su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. Aquí está lo central del sumo sacerdocio de Jesús. Ofrece oraciones y súplicas con fuerte voz y con lágrimas. Asume la realidad humana en su totalidad y la redime. Y entonces Jesús se vuelve ahora el sumo sacerdote. A pesar de que era hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y ahí se centra la misión. A pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de salvación eterna para los que lo obedecen. Queridos hermanos, Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesucristo es el mediador entre Dios y nosotros. Queridos hermanos, preguntémonos si nosotros hemos aceptado a Jesús como ese mediador, como ese sumo sacerdote que ofrece su vida, que ofrece su ser para darnos salvación. Yo creo que una forma muy clara de que nosotros hemos aceptado esta salvación que nos ofrece es la celebración de los sacramentos. En la medida en que yo acepte que los sacramentos son los signos sensibles por los cuales Dios comunica su gracia a los hombres, entonces yo aprovecharé y valoraré más los sacramentos, porque es la forma como Dios busca comunicarse, y es el sacrificio de Jesús en la cruz el que nos ha abierto estas gracias. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude a cada uno de nosotros a reconocer a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el que ofrece el sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Y lo mínimo que debemos de hacer nosotros para corresponder a esta grandeza de Dios, dice la carta a los Hebreos, es la obediencia en medio del sufrimiento. Que el Señor Jesús así nos lo conceda.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y Jesús. Señor, que en un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Dionisio Ramírez, Josefina Cervantes, Leonardo Cárdenas, las ánimas benditas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una inclinación nos deseamos la paz. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Acérquense a las personas que van a recibir la Sagrada Comunión. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su admirable poder sobre él, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, por la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Oremos. Señor, que en esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les ayude y les acompañe siempre. Ponemos en manos de la Virgen Santísima a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los enfermos, el personal médico. Suplicamos su intercesión para que Dios ponga fin a esta pandemia. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Pueden ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Pueden depositar su colecta en las alcancías de la entrada. Feliz noche a todos, cuídense mucho.